Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de un caso bastante brutal que pareciera sacado de la película más descabellada o directo de un post de Reddit, de esos turbios que logran arrebasar lo enfermizo, pero que desgraciadamente nos traen un choque de realidad de lo que en realidad es el mundo. Y que mientras más sabemos de este tipo de casos nos damos cuenta que son muy comunes y más frecuentes de lo que nos podemos imaginar. Me estoy refiriendo al caso de Junko Furuta, que es una chica promedio asiática de 17 años, la cual murió de una de las peores formas que me ha tocado ver en el mundo. Pero no solamente es que falleció de una brutal forma, sino que pasó más de un mes siendo torturada de las peores formas que ustedes se puedan imaginar. Al parecer era una chica introvertida, pero todas sus amigas hablaban maravillas de ella, decían que era una buena niña y que era una estudiante de excelencia. Sus padres también se referían de ella como una hija muy buena y los vecinos igual hablaban muy bien de ella. En su curso había un chico, o mejor dicho, había un monstruo, el cual pues le gustaba a Junko, pero esta jamás le hizo caso, a pesar de que el chico era bastante temido y respetado por todos en el colegio porque era un chico que pertenecía a una familia de matones. Era un grupo muy conocido de la mafia japonesa llamados los Yakuza. El chico siempre se mostró bastante violento y de hecho le gustaba que todo el mundo le temiera. Y bueno, aquí algo que me pareció bastante raro es que yo me estuve leyendo muchísimos posts de Twitter, que es principalmente donde encontré como información sobre esta noticia. También me fui a YouTube y vi como unos 5 videos. También me fui a Google y la verdad es que los nombres todos son los mismos, pero aquí varía muchísimo entre el nombre del chico que estaba con ella, ya que de repente se menciona a uno y de repente se menciona a otro, pero no me quedó bien claro el nombre de la persona del chico que iba con ella en la escuela. Que bueno, igual esto no es tan relevante porque pues todos los chicos que participan son igualmente culpables, pero es algo que me pareció muy curioso porque, como les digo, en unos videos mencionaban un nombre y luego me iba a otro video y mencionaban otro nombre y luego me iba a otro y mencionaban otro nombre. Entonces yo al principio me confundí hasta que dije, bueno, no voy a prestar tanta atención y simplemente me voy a centrar en lo que es el caso como tal. Volviendo a la historia, como les digo, Junko siempre rechazó a este chico. Ella pues no le tenía como un miedo, ella siempre fue muy cortante, no le hablaba, trataba de ignorarlo y este chico le agarró como un odio tremendo a Junko y fue con el líder como de su banda. Casi todos rondaban entre los 17 a los 19 años, eran unos niños, pero la verdad es que de niños no tenían nada porque tenían muchísimos crímenes muy violentos desde antes. Habían ya cometido actos de violación, de secuestro, pero yo creo que ninguno fue tan grave como lo que le hicieron a Junko. Y bueno, este niño fue y le informó a su líder, por lo que su líder le dice: tú tranquilo, ya veremos qué hacer con ella, pero de que nos encargamos, nos encargamos. Entonces pasaron algunos meses. Junko para este entonces se había metido a trabajar porque quería como no depender totalmente de sus padres y ella empezarse a comprar cosas. Y el día en que la secuestraron fue un día en el que ella venía de regreso en su bicicleta. Estos estaban buscando chicas para violar y se topan con Junko, entonces deciden bajarla de la bicicleta y secuestrarla para violarla. Estos se llevan a Junko a la casa de uno de ellos, que bueno, más bien era de los padres de uno de ellos, pero aquí es donde empieza como todo el infierno que vive Junko, porque no solamente serían 4 personas las que lo violarían, porque fueron 4 personas las que se encargaron de secuestrar a Junko y no solamente les bastó con violarla, sino que meten aproximadamente más de 100 personas durante estos 44 días que pasó Junko en esa casa, en esa habitación con ellos. Igual de todas las maneras habidas y por haber que no se pueden ni imaginar. Pero no solo esto, por si no fuera muchísimo ya, es que durante todo ese poquito más de un mes se encargan de torturarla de muchísimas maneras. Hay tantas cosas, pero solo les voy a mencionar algunas porque todo lo que se puedan imaginar
se lo hicieron a esta chica. Yo sinceramente yo no sé cómo sobrevivió más de una semana. Es más, yo no sé cómo sobrevivió más de 2 días, porque que la hayan violado más de 100 personas, la colgaban del techo y la usaban como saco de box, le metían como petardos de estos que explotan en todos los orificios que ustedes se puedan imaginar y los hacían explotar para causarle heridas. Le dejaban caer pesas en el estómago, la agarraban a golpes, le orinaban, le daban de comer un poquito de leche y cucarachas. De eso se mantuvo Junko todos los 44 días. A veces la metían en un refrigerador que estaba por ahí para que ahí durmiera. Le ponían agujas en todas partes del cuerpo. Le hicieron varias amputaciones de dedos, de pedacitos de carne, etcétera. De repente la amarraban, la amordazaban y empezaban a hacer muchísimas cosas con ella. Como les digo, le hacían demasiadas cosas. Hay videos. Yo la verdad es que lo leí. Yo no quise buscar los videos porque no creo aguantarlos. Sinceramente para mí fue como muy impactante leerlo, entonces no creo poder haber aguantado ver videos. ¿Y por qué les digo que hay videos? Porque de hecho la grabaron en toda su estadía ahí, por eso se tienen esas pruebas. Y si se preguntan si nunca nadie reportó a Junko como desaparecida, sí, de hecho desde la primera semana, creo que a los 2 días, los padres reportaron a Junko como desaparecida, por lo cual estos 4 señores que la tenían secuestrada se pusieron como muy alarmados y hicieron que Junko le hablara a sus papás y les dijera que ella había tomado la decisión de escaparse con un amigo, pero que estaba bien y que dejaran la búsqueda. A mí la verdad se me hizo muy tonto que los papás lo creyeran y que dejaran la búsqueda, porque si se supone que Junko era una persona muy tranquila y muy buena niña, porque creerían que de la nada ella se escaparía, ¿no? Todas las personas que entraron para violar a Junko, ninguno jamás dijo nada tampoco. Los padres del chico que eran dueños de esta casa sí se dieron cuenta. De hecho, ellos fueron un día para revisar esa casa porque creo que estaba sola. Se encontraron con la escena de Junko y estos 4 señores, y como tenían miedo porque los amenazaron, ellos decidieron quedarse callados. Es muy sorprendente cómo pudieron vivir con eso en su cabecita y no decir absolutamente nada. Antes de seguir, quiero mencionarles el nombre de estas 4 personas principales. Uno sería Miyano Hiroshi, otro sería Minato Nobuharu, Yo Oho Kimasaku, Watanabe Yasushi. Esas 4 personas fueron las encargadas de hacerle un infierno durante sus últimos 44 días de vida a Junko Furuta. De vez en cuando ellos pensaban que Junko ya podía estar muerta, pero siempre como que se sorprendían de que siguiera viva. Y el último día como que estaban bastante aburridos y obligan a Junko a jugar un juego que se llama Mahjong, que es un juego muy popular en Japón. Ellos pensaban que por el estado en el que estaba Junko, pues porque no se alimentaba, porque tenía muchísimos golpes, porque prácticamente era un cadáver viviente, esto la haría perder. No había ninguna forma en la que ella pudiera ganarle, pero sorprendentemente logra ganarle al líder de esta banda, lo cual los hace enfurecer muchísimo, y es cuando empiezan a quemarle los párpados, le empiezan a pegar brutalmente, le empiezan a aventar bastante alcohol y le empiezan a quemar las piernas, y ella empieza a convulsionar. Después de que empieza a convulsionar, esta fallece. Increíblemente ellos como que se sorprenden y les da mucho miedo de que falleciera. A mí me sorprendió cuando leí esto porque dije, yo no entiendo qué esperaban de que durara 5 años en esa tortura. Como les digo, yo no entiendo cómo duró más de 2 días. Y bueno, para deshacerse del cuerpo, ellos meten a Junko en un barril. Obviamente ella estaba muerta y lo cubren de cemento. Lo van y lo abandonan por cualquier parte de la ciudad, y muchos podrán creer en esta parte de la historia que alguien los delató, o que se encontraron el barril con los restos de Junko, o que los familiares al fin hablaron, o no sé, pueden pensar muchas cosas, pero no. De hecho, nadie se da cuenta. Ellos obviamente vuelven a cometer ese tipo de crímenes y violan a otra chica, por lo que la policía los detiene
y cuando los empiezan a interrogar les hacen la pregunta de por qué había más ropa de otra chica, a lo cual los dos piensan que el otro los está delatando y que ya saben sobre Junko, y tanto uno como el otro empiezan a delatarse entre sí y ambos dan la localización del bote o del tanque donde se encuentra Junko. Efectivamente la policía va, saca los restos del cuerpo de Junko, que obviamente estaba totalmente irreconocible. Como les digo, la dejaron con huesos rotos, con quemaduras múltiples, le quemaron los párpados, era prácticamente un muñeco deshecho. Y pues fue por medio de las huellas dactilares que se dan cuenta que sí era Junko, aunque pues ya habían confesado todo. Y bueno, si este caso les pareció bastante perturbador, bastante triste, bastante impotente de cómo pasaron todas estas cosas, ahorita viene, creo que, de las peores cosas, y es que estos chicos son condenados los 4, pero sus sentencias son muy cortas. Los condenan siendo menores de edad, aunque fue un delito que yo creo que no se debería de pasar por alto y se debería de juzgar con las penas más grandes, pero inclusive el que era mayor de edad, que fue juzgado como quien dice realmente, recibió muy poquito tiempo de años. La sentencia más grande fue de 17 años y las más cortas fueron de 5 a 6 años. También la familia del chico que no dijo nada no fue condenada, no se le culpó de nada, ni siquiera como cómplices. De las personas que estuvieron yendo a Junko, que fueron más de 100, tampoco no se juzgó a nadie, no se hizo como que una investigación para dar con los culpables. De hecho, a estos chicos se les cuidó muchísimo, no se dijo el nombre de ellos, no se revelaron los rostros, pero un periódico fue el que se animó y se atrevió a delatarlos, pero pues esto no cambió en nada. Ellos después salieron, vi como algunas referencias que decían que incluso habían salido por buen comportamiento antes, pero tampoco no es una información que como que corroboré que de verdad yo diga fue realmente lo que pasó, pero de todos modos de 5 a 6 años es muy poquito, y obviamente cuando salen de prisión vuelven a cometer muchísimos crímenes, tanto robos, violaciones, secuestros, etc. Y esto seguiría, no sé si volvieron a la cárcel o simplemente tuvieron penas menores. El caso es que fue un caso de injusticia para Junko muy grande. Y me gustaría que acá abajo en los comentarios me dijeran si ya conocían el caso de Junko, si les gustaría que investigara más de este tipo de casos. También me pueden poner acá abajo si quieren que haga un video hablando sobre un tema que a ustedes les parezca interesante o algo que hayan visto que quieran saber un poquito más. Yo los veo con un nuevo video. Bye.